En nuestra rueda de prensa de hoy, lunes 6 de mayo, tendremos la vocería de nuestro secretario general nacional, el diputado Juan Carlos Alvarado, y de nuestro candidato presidencial, el diputado Luis Eduardo Martínez. Dejamos la vocería al diputado Juan Carlos Alvarado. Muy buenos días a los amigos y amigas de los medios de comunicación que nos acompañan en nuestra acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. Hoy nuestra dirección nacional, que se reúne de manera ordinaria todos los lunes, pues ha contado con la visita del diputado y candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, candidato de Acción Democrática, de COPEI, de la alternativa histórica que le hemos presentado a Venezuela, y que estamos seguros que el próximo 28 de julio obtendrá la victoria contundente con los votos de la mayoría del pueblo venezolano. Hoy quiero expresar lo que ha sido el desarrollo del trabajo de nuestra gente en lo que fue el fin de semana en el estado Sucre, en la ciudad de Caracas. Estuvimos de manera activa haciendo el trabajo que espera la comunidad que hagan los sectores políticos, conectando con la gente, rescatando la posibilidad de lo que puede ser la confianza del voto, no dejándose confundir ante unos planes que ya se han venido conociendo en las últimas 24 horas y seguramente saldrán a la luz pública en los próximos días, y es que ya está en pleno desarrollo la posibilidad de la búsqueda de un llamado a la abstención. Al pueblo venezolano en general, no caiga en ningún tipo de peine que lo lleve a usted a la desmotivación, a la desmovilización. Hoy más que nunca hay una dirigencia política que ha venido actuando de manera responsable desde el año 2018. En los últimos 5 procesos electorales hemos sido bastante claros y contundentes con lo que significa la ruta pacífica, cívica, constitucional y electoral. Hoy, COPEI sigue manteniendo firme su compromiso a nuestra dirigencia y a nuestra estructura. El mensaje ha sido claro y muy contundente desde el pasado 22 de abril. Hay una alianza que se ha conformado y que le hemos denominado la alternativa histórica, que lideriza el compañero, hermano y amigo diputado Luis Eduardo Martínez, en la cual nosotros acompañamos a lo largo y ancho del territorio nacional, en cada parroquia, en cada municipio y en cada estado de nuestra Venezuela. Hoy queremos también transmitir un mensaje de tranquilidad, que en las próximas horas estaremos conociendo, pues ya de voz del propio candidato presidencial, la conformación de un comando de campaña con todas sus áreas, con toda su estructura, donde tendrán cada uno de los responsables y cada una de las organizaciones políticas que forman parte de esta gran alternativa, también los independientes que nos acompañan, los líderes de los distintos sectores, de los gremios, de los sindicatos, de las asociaciones, de todas aquellas personas que se han venido incorporando en los últimos 30 días y que a medida que estamos avanzando, sin duda se va sintiendo lo que es realmente la organización ciudadana y para lo que debe ser útil un partido político. Un partido político debe ser útil como herramienta para que el ciudadano pueda expresar el descontento que siente ante las políticas públicas que estén padeciendo en cada uno de los municipios y en cada uno de los estados de nuestra Venezuela. Y eso se traduce en hechos como, por ejemplo, expresar nuestra solidaridad con los trabajadores, que el pasado 1 de mayo fueron una vez más estafados y engañados por este gobierno. Son 782 días sin tocar el aumento salarial en nuestra Venezuela. Estamos hablando que simplemente fue tocado un bono que no representa el sueldo, que no representa el salario, que no representa la jubilación ni la pensión. Hay un compromiso irrestricto inclusive por parte no solo de nuestra organización política, es que además hemos coincidido en cerca de un 100% la propuesta de la candidatura presidencial de Luis Eduardo Martínez con nuestro partido político, y es en la necesaria reivindicación social y salarial de parte de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública en general. Hoy, cuando observamos este incremento por parte del Ejecutivo Nacional en materia de la bonificación y no en materia de salario, que eso no va a beneficiar absolutamente a nadie en las prestaciones sociales, en las utilidades, ni mucho menos en lo que tiene que ver las contrataciones colectivas. Nosotros exigimos salarios dignos ya para todos los venezolanos y las venezolanas. Y el principal compromiso que hemos asumido, no como organización política, sino del propio comando de campaña y el propio candidato presidencial,
es que el primer decreto que se debe dictar una vez asumiendo la presidencia de la República, apegados al artículo 91 de la Constitución, es el aumento progresivo de salario y de ingresos de los venezolanos y la democracia. Todo esto se pudo traducir y además lo van a conocer, como ustedes ya lo han venido observando en los últimos meses, cuando presentamos, hablábamos de la agenda Venezuela Cambia, por la Venezuela posible. Ahí se encuentra nuestra propuesta en materia salarial. Hablamos de la necesaria implementación de salarios dignos. Nosotros, en el mes de enero del año 2023, hace poco más de un año, presentamos ante la Secretaría de la Asamblea Nacional un proyecto de ley de emergencia salarial. Este proyecto de ley de emergencia salarial lo tiene ya también nuestro candidato, porque además el Partido Acción Democrática también introdujo un proyecto en materia de sueldos y salarios, y que una vez que esto se pueda unificar para lograr engrosar una gran propuesta, pues hoy le estamos diciendo a Venezuela que sí, que los partidos históricos de Venezuela se pusieron de acuerdo, que los partidos históricos de Venezuela están conscientes de la necesidad que están atravesando en cada una de las comunidades, que los partidos históricos de Venezuela conocen perfectamente que el sistema de distribución de agua y de luz de este país, que se hizo en la Cuarta República, que se hizo con gobiernos adecos y copellanos, y que este gobierno no tuvo la posibilidad ni siquiera de lograr el mantenimiento de estas grandes redes de distribución, vamos a volver a gobernar a Venezuela para tener una Venezuela posible, una Venezuela digna. Quiero cerrar para darle espacio a lo que será la intervención de nuestro candidato, es decirle a nuestro candidato que hoy está aquí con nuestra dirección nacional, que está completamente listo y articulado nuestro equipo municipales, parroquiales, estadales, para que salgamos a partir del día de mañana, una vez conformado un comando de campaña a lo largo y ancho del territorio nacional, para empezar entonces lo que es lo más importante que hemos considerado nosotros, la red de defensa del voto. Es fundamental cuidar la voluntad popular de cada uno de los venezolanos, tener nuestros testigos en cada mesa, nuestros representantes en cada centro, tener en cada oficina regional electoral y por supuesto nuestros representantes ante el Consejo Nacional Electoral en cada una de las fases de la auditoría, que de manera estratégica, organizada y planificada, nuestros técnicos, tanto los de Acción Democrática como los de COPEI, hemos asistido de manera conjunta a cada una de las auditorías. Nosotros no vamos a dejar espacio para aquellos que buscan la manera de desestabilizar o querer buscar la manera de manchar este proceso. Acompañaremos al poder electoral y reconoceremos cada una de sus funciones en la medida que nosotros estemos presentes en cada uno de los espacios que no pensamos abandonar, según nos atribuye la ley orgánica de los procesos electorales, donde nosotros allí pues nos encontramos incorporados. Cuente usted, candidato, que aquí hay una dirección nacional, las direcciones estadales, las direcciones municipales y parroquiales de nuestro partido, que saldremos a partir del día de mañana con sus instrucciones, con su anuncio al país, cuando esté conformado de manera definitiva nuestro comando de campaña, para que juntos salgamos a terminar de organizar y lograr esa Venezuela posible que tanto anhelan cada uno de los venezolanos. Muchas gracias. Continuamos con la vocería de nuestro candidato presidencial, diputado Luis Eduardo Martínez. Pacífica y electoralmente desalojaremos a Maduro del poder. Pacífica y electoralmente ganaremos las elecciones presidenciales 2024. Pacífica y electoralmente haremos posible la transición. Pacífica y electoralmente gobernaremos en el marco de un gran acuerdo nacional para privilegiando la economía, garantizando la inclusión social, hacer de Venezuela el mejor país del mundo. Acompaño al presidente, al secretario general nacional, a los miembros de la Dirección Nacional de COPEI en lo que es un hecho histórico. Temprano les recordé cómo nuestros padres fundadores fueron capaces, caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, de suscribir un pacto que garantizó gobernabilidad para Venezuela y fortalecimiento de las nacientes instituciones. Hoy somos coprotagonistas de un nuevo hecho histórico. Acción Democrática y COPEI, legatarias
de los 7 presidentes que en Venezuela han gobernado en el marco de la más amplia democracia, Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucichi y Luis Herrera Campi, nos hemos encontrado en este camino de reconstrucción de nuestro querido país. Las páginas de la historia venezolana mañana reflejarán este intento para el bien de todos, de todas las venezolanas y los venezolanos. Nos proponemos recorrer Venezuela una vez más. Lo hemos hecho cada uno de los que estamos aquí, semana a semana, mes tras mes. Nosotros sí estamos en campaña electoral. Nosotros sí estamos recorriendo los barrios y los caseríos. Mientras unos toman té en el balcón de un apartamento en el este caraqueño, nosotros subimos a los barrios. Mientras unos descansan el fin de semana, nosotros nos encontramos en Carapita, en el Guarataro, en Antímano, en la parroquia San Juan. Nosotros sí respetamos a las mujeres, nosotros sí respetamos y apreciamos a las comunidades LGTBI. Nosotros sí no tenemos ninguna resistencia a las diferencias de género, por el contrario, las entendemos como un crisol de raza, que es lo que marca a Venezuela. Nosotros sí tenemos una propuesta. El plan de acción democrática presentado en el CNE por una Venezuela libre y de los venezolanos, sumado los aportes valiosísimos del programa de COPEI, que en su momento enarboló Juan Carlos en su recorrido por Venezuela, la Venezuela cambia, la Venezuela posible, hoy en perfecta simbiosis, son parte fundamental de nuestra narrativa para entusiasmar a los venezolanos. La economía social ecológica de mercado y la economía humanista en perfecta armonía harán posible que en Venezuela se produzca un milagro económico. Pronosticamos y aseguramos un crecimiento del PIB no menor del 10% en los próximos 6 años, lo cual se configurará en lo que hemos señalado, un milagro económico. Queremos votar, vamos a votar, promovemos el voto, bajo ninguna circunstancia nos apartaremos, nosotros nunca lo hemos hecho ni lo haremos, de la ruta electoral. Así que aquí estamos, venezolanas, venezolanos, tomados de la mano, con nuestros otros aliados, que también destaco, con el movimiento republicano, con Unión Nacional Electoral, con la derecha democrática popular y con otros más, que se sumarán en los próximos días y que no creo conveniente anticiparnos, porque prefiero que en su momento se hagan los anuncios respectivos. Hoy en día es importante, no solo por este encuentro, sino porque esta tarde se constituirá el Comando Nacional de Campaña Multipartidista. Y si bien será al final del día cuando haremos los anuncios en detalle, quiero anticiparme. Para nosotros, después de haber consultado con todos los jefes de la alianza multipartidista, esa alianza histórica, ese encuentro histórico, es un motivo de especial satisfacción anunciar que el jefe de la campaña del Comando Multipartidista será el diputado Juan Carlos Alvarado. Los comandos de campaña de cada organización política se mantienen. El mismo Juan Carlos lo señaló temprano en su introducción del Comité Nacional como una fórmula para asegurar la mayor motivación interna. En el caso del partido en que milito, yo quiero destacar el trabajo que ha venido haciendo y que seguirá haciendo los diputados que están al frente del trabajo de campaña de organización, el diputado José Gregorio Correa, el diputado Oscar Rondero y naturalmente nuestro querido hermano, el diputado y secretario general nacional Bernabé Gutiérrez Parra. Con ellos, con Mario Valdés en el movimiento republicano, con el diputado Melo en la Unión Nacional Electoral, con Luis en la derecha democrática popular, sumamos un conjunto de líderes. Será posible entonces que ese comando de campaña, bajo la conducción de Juan Carlos, convierta en realidad lo que es un sueño de todos, que Venezuela sea diferente. Gracias, muchísimas gracias a nuestros comunicadores sociales, a los muchachos que están allí detrás de las cámaras, a todos por acompañarnos esta mañana. Y esperamos entonces que en los próximos días contribuyan junto con nosotros a que los venezolanos se entusiasmen
Y votando, cambiemos el país, cambiemos el gobierno y hagamos posible la Venezuela que todos soñamos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra familia. Muchísimas gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas con Rosa Angélica Mucoa por Venezuela News. Buenos días, ¿cómo están primeramente? El candidato, el diputado Alvarado mencionaba sobre algunos planes para llamar a la abstención. Me gustaría saber qué factores están detrás de este llamado a la abstención, debido a que se han hecho múltiples llamados a mantenerse dentro de la ruta electoral, no solamente por parte de, digamos, esta alianza, sino de otros partidos políticos también. Quisiera que podría ampliar un poco más los detalles. Quisiera, Luis, más o menos cuánto va a ser el número de voluntarios que van a tener luego que han fusionado este apoyo con varios sectores. Han dicho que ha sumado a su propuesta de gobierno parte del plan que ya había mencionado anteriormente Juan Carlos. ¿Cuáles serían las prioridades entonces que estarían marcadas en esta nueva ruta? En el caso de las prioridades, las hemos señalado tanto COPEI como Acción Democrática como nuestros aliados. Es la recuperación de la economía con inclusión social, dándole especial énfasis en el incremento inmediato de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, para que por la vía del incremento de los ingresos sea posible incrementar la demanda de bienes y servicios en Venezuela, con lo cual el empresariado y los emprendedores tendrán que verse motivados para aumentar la oferta, convirtiéndose esto en un elemento también de mejora de la productividad. Es un círculo virtuoso, no es nueva esa modalidad. En su momento Estados Unidos logró salir de la Gran Depresión con un programa similar, afincado en el incremento de los ingresos y el incremento de la demanda, en lo que se llamó en su momento el nuevo trato. Nosotros creemos que esa es la vía, y no la que ha venido utilizando el gobierno en los últimos años con asesoría ecuatoriana, de restringir el ingreso, de castigar a los trabajadores, de convertir a nuestros obreros y obreras en los peores pagados del mundo. Esta madrugada nada más veía unas cifras que me asombraban. Haití, que cualquiera de nosotros puede conceptuar como el país, y otros lo dicen que es así, más pobre de América, hoy su salario mínimo es de $170 mensuales, el salario mínimo. Mientras que el nuestro, el salario, sigue siendo $371. En la Asamblea Nacional la semana pasada le recordé a un diputado sindicalista que la jornada de Chicago en 1800 y tanto se hicieron no solamente para reducir la jornada laboral a 8 horas, sino para mejorar el salario promedio, que en ese entonces en Estados Unidos era de $0,25 la hora. Es decir, hace 135 años los obreros en Estados Unidos se declararon en huelga y algunos incluso murieron ejecutados para lograr un salario superior al que tenían entonces, que era el equivalente a $2 en un día, lo cual significa que en 2 días ganaban aquellos obreros más que el salario hoy de los venezolanos en un mes. En cuanto a la pregunta de los cuadros que se incorporan, nosotros estamos dándole especial prioridad al denominado padrón electoral para garantizar la preservación del voto. Estamos trabajando para los testigos principales y suplentes, los supertestigos, los coordinadores del centro de votación, en cerca de 30.000 mesas de votación, 15.000 centros de votación y las estructuras de movilización y apoyo. Estamos hablando entre Acción Democrática, COPEI y más los aliados de que vamos a tener en la calle cerca de 200.000 activistas, dirigentes, para hacer posible no solamente tirar el voto, sino previamente para garantizar que se vaya a votar. Hoy logramos temprano, las cifras muestran, las investigaciones recientes muestran que el 75% de los venezolanos en promedio quieren votar. Eso es casi 30 puntos más que la votación de las elecciones regionales en 2021 y las parlamentarias en 2020. Y cada voto arrebatado a la abstención es un voto más por el cambio y es un voto más en contra de esta pesadilla de gobierno que ya lleva 25 años. Vamos con Michelle Andrés por Globovisión. Bueno, esto cualquiera de los dos. Son preguntas. No hay que preguntar. Ok, tras la primera discusión de este proyecto de ley que presentó la vicepresidenta ejecutiva sobre el fondo de pensiones,
Me gustaría saber cuáles son las impresiones a propósito que, bueno, el candidato tomó la palabra la semana pasada diciendo que aprobaban, pero que tenían algunas consideraciones para trabajar en las consultas públicas. Nos gustaría saber si nos puede ampliar cuáles son esas consideraciones que presentaron durante la consulta pública. También me gustaría saber de cuánto es el porcentaje que ofrecerá la empresa privada y la empresa pública y que está estipulado dentro de los 13 artículos para este fondo de pensiones. Y bueno, esta es más general, impresiones ante las auditorías del CNE. La semana pasada sabemos que fueron 5 días de auditoría al software, al sistema automatizado de votación. Quisiera saber cuáles son sus impresiones como partido político y cuál será la sede del comando de campaña. Gracias. En el caso de la auditoría, preferiría que respondiera, si no Juan Carlos, alguno de los dirigentes de COPEI que están aquí, que sé que están asistiendo a las actividades en el Consejo Nacional Electoral. La información que yo he recibido, que se van dando en los tiempos y en las condiciones que debe darse, lo cual nos genera tranquilidad, porque es importantísimo transmitir confianza en el proceso electoral. En cuanto a la sede del comando de campaña, es cada calle, cada comunidad, cada casillero. Nuestro comando de campaña es en la calle, sí, podemos venir aquí a la sede de COPEI a reunirnos, podemos reunirnos en la sede de Acción Democrática en la Florida, podemos reunirnos en las muchas casas que la ley COPEI tiene en cada rincón, porque en cada rincón de Venezuela hay un ADECO y un copeyano. Hay una Plaza Bolívar, hay una iglesia, pero también hay una casa de COPEI y de Acción Democrática. Pero nuestra campaña y nuestra sede es en la calle. Con respecto a la ley que pregunta Michelle, yo quiero ratificar lo que en nombre de toda la Alianza Democrática, no solamente mía, señalé en mi intervención de la pasada semana, después que la vicepresidente intervino. Nosotros apoyamos el concepto. ¿Cómo hacerlo de manera diferente? Creemos necesario que a nuestros abuelos, nuestras abuelas, se les cancele una jubilación y una pensión digna. El diputado Juan Carlos Alvarado recordó la ley de emergencia salarial, que fueron iniciativa de él y de Miguel Salazar, y que, por cierto, yo soy uno de los firmantes en apoyo, y la ley de sueldo, salario, jubilación y pensiones dignas, que también firmamos unos meses antes y que también engavetaron en la Secretaría de la Asamblea Nacional. En este caso particular, aprobamos el concepto, compartimos el concepto de que los pensionados jubilados deben tener ingresos decentes, superiores a lo que hoy tienen, porque se mantuvo en 130 bolívares mensuales. Sin embargo, hicimos el siguiente señalamiento. Hay que dejar claro cuál es la figura que manejará ese dinero. En el proyecto hasta ahora en discusión no se establece claramente y pareciera que los fondos que se van a recaudar van a ir directo a la Tesorería Nacional. Y eso nos alarma, porque yendo a la Tesorería Nacional nadie garantiza que permitan ir directo a los pensionados jubilados. Segundo, la propuesta de ley establece que la contribución de los empresarios será hasta el 15% del equivalente al pago que de la nómina hacen, calculándolo por el monto del ingreso mensual acordado por el gobierno. Hasta el 15% significa que el Ejecutivo Nacional, por vía del Presidente de la República, podrá en los próximos tiempos decretar cuánto es el monto. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en los artículos dice si es para las pequeñas, medianas o grandes empresas, hay No. un porcentaje. No, todos por igual. Establece por igual hasta el 15%, pero el decreto presidencial tendrá que señalar cuánto es y cómo se aplica, si puede haber una diferenciación dependiendo de las pequeñas y medianas empresas. No vamos a entrar en lo que a nuestro juicio es en materia de otra discusión, que es el tema tributario. Nosotros creemos que las empresas, los emprendedores tienen que tener las mayores facilidades para poder convertir el sector privado en un elemento motor de la recuperación económica. Pero ese es otro debate. Pero ¿qué es lo que para nosotros es fundamental? Uno, ¿quién va a gestionar esos fondos? Dije en la asamblea, delante de todo el oficialismo, y ninguno pudo decir nada, se quedaron calladitos la boca, que esperábamos, por ejemplo, que ese dinero no fuera a manejar los que manejaron el fondo de pensiones de PDVSA. Como todo el mundo sabe, un buen día, ¡pluf!, se fumó. Fueron millones y millones de dólares se fumaron. Dijimos también que para que ese fondo, si se constituye, ese fideicomiso fuera sostenible, era necesario que se incluyera un artículo en el cual se estableciera que todo el dinero recuperado de la corrupción y especialmente
de la trama PDVSA Cripto, que según los voceros oficiales ya alcanza 60.000 millones de dólares, fuera destinado a ese fondo. Como esos 60.000 millones de dólares da para cancelar los aumentos de pensiones y jubilaciones por lo menos por 5 años, mientras la economía se recupera. Según el fiscal, que tiene toda la información, Tanela Isami y sus aliados se llevaron 20.000 millones de dólares. Según Tanela Isami, Rafael Ramírez y sus aliados se llevaron 20.000 más. Según Rafael Ramírez, Quevedo y otros más que están todavía en la cárcel, se llevaron 20.000 más, sin sumar lo que se llevó el Chico Andrade, 1.000 según él, lo que se llevó Claudia Aldana, 350 millones según ella, lo que se llevaron los viceministros del sector eléctrico, que según su propia confesión en los tribunales españoles rondan los 1.000 millones de dólares, y sin contar lo que Rotondano desde el Seguro Social se peinó cuando estuvo ahí al frente. Es decir, que el dinero ahí de sobra, si aprovechando la ley que nosotros decidimos apoyar, se recupera ese dinero y se pone al servicio de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que creo que sobra para sueldos y salarios también. Esas observaciones se las hicimos llegar a nuestros diputados que el fin de semana estuvieron trabajando en la Comisión de Finanzas. Hoy van a trabajar en la consulta pública y esta tarde, de acuerdo a lo que se me ha informado, van a cerrar el informe en la Comisión de Finanzas. Jaime está aquí, entiendo que también está en esa comisión. Pero en cualquier caso, mañana en la Asamblea Nacional, si esos artículos no son incluidos, reclamaremos fuertemente frente al país, como lo hemos venido haciendo, y denunciaremos que esa decisión pudiera convertirse en una fantasía porque no tiene sostenibilidad. Si no tiene recursos, lo que estamos hablando es sencillamente insostenible. Nuestros abuelos, reitero, merecen las mejores pensiones y las mejores jubilaciones. María José Solórzano por PTV. Buenos días. Bueno, ¿de qué manera se incrementa la confianza del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones del 28 de julio? Y además, ¿cómo han visto la confianza y la credibilidad de la gente? Bueno, muchas gracias. Voy a iniciar con el tema electoral que habían hecho mención en relación al tema de las auditorías. Efectivamente, miren, ahorita estamos pasando por el cronograma electoral en su fase número 57 de la 101, que ha sido programada, estamos hablando de más de un 50% del cronograma electoral. En las auditorías, como se los mencioné hace un rato, hemos participado de manera activa. Acabamos ya de pasar esta semana que finalizó la auditoría en relación al registro electoral permanente, que se encuentra todavía en el proceso, de lo que significan impugnaciones y observaciones ante el REP. Acabamos de pasar también la auditoría que tiene que ver con el sistema biométrico, en la cual también participaron nuestros equipos técnicos, y lo que tiene que ver específicamente con el software. Hay que destacar algo importante. Nosotros, dentro de la pregunta que hacía la compañera comunicadora, pues nosotros, ¿cómo hacemos para lograr transmitir esa confianza en el electorado? Sencillo, participando dentro del proceso. Y el proceso no es el día de la elección nada más, el proceso es el antes, el durante y el después. Y esto que lo conforma son cada una de las fases de las auditorías, que hacen posible que nosotros vayamos conociendo muy de cerca el desarrollo de la parte técnica, de la parte operativa y de lo que significa el proceso electoral en sí. A los venezolanos durante muchos años le quisieron vender una tesis en un momento determinado, y esto voy atajando la pregunta que hizo la compañera periodista Mucor, en relación a lo que utilizaron como excusa para llamar a la abstención. Unos hablaban, bueno, empezó primero un señor con mucha trayectoria en la política venezolana a decir que la máquina contaba los papelitos al revés. ¿Se acuerdan? Que los votos eran al contrario. Yo estoy hablando de General Ramos Alú. Ese anuncio irresponsable que hizo en el 2004, hace 20 años, y quiso decirle al pueblo venezolano que había un fraude. Y nunca se presentaron las pruebas de fraude. Luego se hablaron de que no se podía participar porque en las Torres del Silencio, ahí en la Plaza Caracas, en la sede del Consejo Nacional Electoral, eran donde nos robaban las elecciones. Otra mentira más, la cual nosotros hemos venido desmontando a medida que transcurre cada proceso electoral. Hoy Acción Democrática, COPEI y sus aliados, dentro de la representación de la candidatura del diputado Luis Eduardo Martínez, tenemos allí nuestros técnicos. Para allá no estamos mandando dirigentes políticos. Eso es otra cosa que hay que destacar, porque están yendo técnicos especialistas en cada una de las áreas a las que corresponde. Y al venezolano hay que decirlo, estamos preocupados, pero no solo estamos preocupados, estamos ocupándonos de la conformación de la red de defensa del voto. Aprovechamos la oportunidad. Hay un mecanismo que además ha aportado COPEI también para que el comando pueda utilizarlo, que es la página
por la venezuelaposible.com. Usted entra allí y ahí coloca sus datos y se suma de manera inmediata a lo que es la red de defensa del voto. Ahí se puede sumar cualquier persona. No tiene que militar ni en ADN, ni en COPEI, ni en ningún partido político en particular. Ahí se puede sumar todo aquel venezolano de bien que quiera ayudar para ser testigo de mesa, para ser coordinador de centro, para representar el área del activismo, de la movilización, de lo que tiene que ver con la parte logística. Todo el desarrollo de lo que es el proceso electoral. Estamos garantizando además de que nuestra representación, hoy esa página web, que además hasta el momento que nosotros decidimos anunciar el respaldo a la candidatura del diputado Luis Eduardo Martínez, pues ya teníamos un 7% de lo que significa el padrón electoral en sí, de lo que significa cubrir en lo largo y ancho del territorio nacional. Y hay que destacar otra cosa. Cuando nosotros hablamos de que el plan en la cual se encuentran ya desarrollando en las últimas 24 horas, es porque hay que revelar varias cosas. Uno, allá no hay ningún tipo de acuerdo, inclusive ni para la conformación de los comandos de campaña, ni el nacional, ni los regionales, ni los municipales. Eso es lo primero. Lo segundo, ya saben perfectamente que la gira que se está haciendo por los estados, que va cargada de muchísimo manejo de las cámaras en la cual han visitado cada uno de estos estados, es porque están evaluando la receptividad para ver hasta dónde será el impacto. Y se están dando cuenta que quien los está acompañando son nada más las estructuras del partido del G4, donde le están abonando los casi 70 millones de dólares que aprobó Dinora Figuera empezando el año 2024. Estamos hablando de los que cobran por la plataforma ERTN. Cuando usted se va a las comunidades, ustedes se dan cuenta que la gente desconoce completamente cualquier tipo de propuesta distinta a lo que hemos venido planteando nosotros. Ese plan, ¿cuándo se va a develar? Lo sabrán ellos. Pero les digo, no cuenten con COPEI para acompañar ningún tipo de plan que vaya fuera alejado de la Constitución y las leyes. Ante la abstención, el voto masivo. La abstención es la nada. Y a los que tienen planes oscuros y desviados del camino constitucional electoral, se les va a caer el plan, porque el pueblo venezolano está decidido a salir a votar masivamente el próximo domingo 28 de julio por Luis Eduardo Martínez a la presidencia de la República. Muchas gracias.